Que Dios les bendiga, hermanos, rica y abundantemente. El día de hoy el sermón se titula La formación de la Biblia. La formación de la Biblia. Accidentalmente, hermanos, algunos pastores que cuidaban sus animales a finales del año 1946 y el año también 47, se descubrieron 7 manuscritos, los cuales estaban redactados en hebreo, en arameo y solo algunos en griego, en una cueva que estaban dentro de vasijas. Aquí traigo rápidamente una fotografía, por si la pueden ver. Así fueron como se encontraron esos rollos, los rollos de Qumran, que ahorita actualmente es un museo. Estaba un pastor jugando, aventando piedras a las cuevas mientras él cuidaba a sus ovejas, y de repente sonó en una cueva, ¡pah!, así como si se quebrara una vasija, y le llamó mucho la atención a este joven. Era un niño, un adolescente de 14, 16 años. Y fue y vio, pues, qué pasó, qué fue lo que se quebró, le llamó la atención, y al darse cuenta, hermanos, encontró estos manuscritos. Con el tiempo, hermanos, el joven no tenía mucho dinero, llevó estos manuscritos a un zapatero, le dijo: hazme unos zapatos. El zapatero, que tenía conocimiento, tenía un amigo, le dijo a su amigo: oye, estos manuscritos son especiales, ¿no? Lo leyó y dijo: Dios mío, estos tienen casi 2000 años de historia, 2000 años, y entre ellos se encuentran otros más antiguos. Un niño jugando con piedras descubre esto. Y usted dirá: ¿y esto qué tiene de relevante para nosotros? Mucha gente se pregunta: la Biblia, la he leído toda, ¿verdad? Y no la entendí o no me hizo absolutamente nada. No, pues es un libro más, sin darse cuenta, hermanos, que es la palabra de Dios, y nos presenta no solamente su palabra, sino también su propósito, su plan, pero mejor aún, la misma persona de Dios, el creador del universo, está revelada en este libro. E históricamente, hermanos, existe evidencia literaria que respalda la palabra de Dios. Uno de los libros que tiene mucho más respaldo, el libro que tiene más respaldo es la Biblia, con casi 24,000 manuscritos antiguos que datan de más de 2000 años, de 2000 hasta casi 3000 años de antigüedad. El que le sigue, hermanos, es la Ilíada de Homero, un escritor griego que ha estudiado, ¿verdad?, mitología y ha leído la Ilíada. Bueno, se dará cuenta que solamente hay 600 manuscritos. 600 contra 24,000, hermanos, no se compara. La pregunta es: ¿cuánto le crees tú a la Biblia? En esos manuscritos se encontraron uno de los rollos, uno de los rollos más largos es el libro de Isaías. Tal como lo tenemos nosotros traducido, ¿verdad? Bueno, obviamente al español, quizás al inglés, a otro idioma, ahí lo encontraron en hebreo. Y está, hermanos, ahorita mismo en uno de los museos de Israel que se descubrió, y así, mire, casi le da vuelta a todo el museo. Así lo encontraron, hermanos. Y lo que tenemos nosotros en este libro, ese es uno de los libros, de los manuscritos más antiguos del libro de Isaías, y los conocedores, los expertos se han dado cuenta que en el original se ha respetado, se ha valorado, y ese libro de Isaías, hermanos, nos habla acerca del nacimiento del Mesías, de su muerte y de su segunda venida. La pregunta es: ¿vale la pena creerle? ¡Claro! Hay evidencia literaria, histórica de este libro. El cristiano no nada más cree: pues la Biblia, pues ciegamente voy a creer. Hermanos, nosotros le creemos a Dios por su poder, y es verdad, no le hemos visto a Dios, y por eso nuestra fe no se basa en la vista. Pero hay evidencia geográfica, geológica, literaria, científica en este libro. Y ustedes y yo, que lo creemos, hermanos, deberíamos de estar orgullosos de creer en este libro, y que hay evidencia, hermanos. Hay gente que a mí me dice: es que yo creo en la ciencia. Dios no está en contra de la ciencia. ¿Sabes quién creó la ciencia? Dios. ¿Quién estableció los parámetros y la inclinación de la tierra? ¿Quién le dijo a Dios que el mar no se moviera de su lugar? ¿Quién le dijo a Dios todo y absolutamente esto? ¿Quién fue, hermanos? Dios. Es importante, hermanos, resaltar que la Biblia no tiene su origen en el corazón o el pensamiento humano.
Es imposible que los alrededor de 40 autores, bueno, me explico, hay un solo autor, es el Espíritu Santo, pero que le dictó e inspiró a 40 autores, aproximadamente 40 autores, hombres de Dios, en un periodo de 1400 a 1500 años, hayan tenido una inspiración similar para escribir los eventos que están en la Biblia. Entonces, si tomamos esto en cuenta, hermanos, sabiendo que la Biblia tiene datos, y ya lo mencioné, literarios, geográficos, geológicos, históricos, información sobre imperios, sobre naciones, y tiene influencia psicológica, moral y espiritual, sobre todo mente, también habla de genética, de ciencia, la formación del universo, hermanos. Todo esto tiene su origen en el pensamiento de Dios. Hermanos, la Biblia decía que el ser humano viene de un hombre. ¿Y sabía eso? No de la mujer. La ciencia dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y se ponen a debatir eso, hermanos. Cuando la Biblia nos dice fue un hombre, porque el hombre XY, y de ahí salió XX. Tremendo, hermanos, lo dice desde el origen. ¿Cómo lo iba a inventar eso Moisés? ¿Cómo lo iba a saber? ¿Cómo iba a saber Job que en el fondo del mar hay volcanes? ¿Cómo iba a saber que el aire tiene peso y por eso se inventó el barómetro? ¿Sí sabía eso? El que inventó el barómetro leyó la Biblia y dijo, el aire tiene peso. E inventó el barómetro. La penicilina, Luis Pasteur, que eran hombres de Dios, Blaise Pascal, que eran hombres de Dios, Isaac Newton, todas sus evidencias científicas, ¿saben qué estaba basado? En la palabra de Dios. Dios no está peleado con la ciencia. A ver, ¿quién dijo que la inclinación de la Tierra tiene los 23 grados? Ahorita un poquito más, ¿verdad? Por ese terremoto que existió en el 2010 en Tokio, se comprobó que se inclinó casi medio grado, y eso ha hecho, hermanos, que existan muchos temblores, muchos desastres naturales por ese 0.5 grado de inclinación. ¿Quién iba a saber eso, hermanos? ¿Cómo iba a saber Juan? ¿Cómo iba a saber Daniel, que iba después de Nabucodonosor, Babilonia, seguirían los medos persas, que seguiría Grecia y luego que seguirían los romanos? Todo eso lo dijo Dios por medio de estos hombres. Es imposible que el ser humano lo haya hecho, hermanos, y menos aún, porque, y disculpen lo que voy a decir, se estarían echando la soga al cuello. No merecemos el amor de Dios, todos nos vamos a perder y vamos a ir al infierno. ¿Y sabe qué hizo Dios? Los amo, voy a enviar a mi hijo y los voy a perdonar. Todo aquel que le crea. Ningún otro libro sagrado nos habla de un Dios creador que se haya hecho carne para morir. Hablan de sus, disculpen, sus tonterías, que vinieron y tuvieron hijos, y aquí y allá, y destruyen a la humanidad. Y Dios no hace eso. ¿Sabe quién destruye la humanidad? Nosotros mismos. ¿Quién va a hacer un juicio? Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 1, perdón. 2 de Pedro, capítulo 1. Y quiero, hermanos, que me sigan con mucho cuidado, porque yo sé que va a ser mucha información y voy a tratar de ser breve, porque hay mucho, nos llevaría, ¿verdad?, mucho tiempo. Pero 2 de Pedro 1, 19 al 21, dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, mejor, hermanos, y más actual que las noticias del mañana, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, quiero hacer una aclaración, hermanos, ¿verdad? Porque hay gente que dice, esto me dijo Dios, esto es lo que quiere decir. Hermanos, es verdad que hay personas que tienen una mejor y mayor facilidad para interpretar la Biblia. ¿Por qué? Por el tiempo que han pasado con Dios. Usted no le puede decir a un niño, ¿sabes qué? O enseñar, te voy a enseñar a dividir si no le he enseñado a multiplicar. Y si no le puede enseñar a multiplicar si no sabe qué son las sumas y las restas. ¿Me va siguiendo, hermanos?
Pero no le puedo enseñar a un niño, ¿sabes qué? Te voy a enseñar lo que es una parábola, o te voy a enseñar las integrales, etcétera, etcétera. Y estoy tomando, ¿verdad? O no, te voy a enseñar qué es un coseno, un seno, geometría, etcétera, etcétera, sin antes tener una formación básica. Es lo mismo con Dios, hermanos. ¿Quiere usted conocer más de Dios? Comencemos con lo básico. Así lo dijo Pablo, necesitamos comenzar como bebés, la leche no adulterada, y luego nos vamos a la carne. Al analizar esto, hermanos, y saber que la Biblia no tiene su origen en el humano, el propósito de la Biblia tiene un profundo significado, hermanos, para nosotros. Y aquí tengo una lista, hermanos, que quisiera rápidamente tocar antes de entrar al Salmo 119, porque quiero mostrarles, hermanos, a grandes rasgos, históricamente, cómo se formó estos 66 libros que nosotros tenemos en nuestras manos. Biblia significa, o biblios, en el griego, libros. Eso es un conjunto de libros, eso significa Biblia. Pero nosotros sabemos, hermanos, que son libros inspirados por Dios. Sí, fueron escritos por hombres, pero que no tuvo su origen en su pensamiento ni en su corazón, sino que fueron inspirados por Dios para darnos el plan, el propósito y mostrarnos la persona de Dios. Hermanos, a través de la historia existieron concilios. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? ¿Cómo no tenemos nosotros este libro, así con sus 66 libros? Ahorita la religión que tiene 73, y ahorita lo explico por qué. Quiero hacerles ver que hubo mucho detrás de ello, hermanos. Transcurrieron siglos para que nosotros tuviéramos en nuestras manos este libro. Y hay gente que dio su vida por ello. Y estuvieron en acuerdos o desacuerdos. Hermanos, ¿cómo comenzó? Haciendo concilios. ¿Qué es un concilio, hermanos? Un concilio era una asamblea, una reunión de obispos de Occidente y del Oriente, ¿verdad? El obispado no es igual que en estos tiempos. Ahí era diferente, eran hombres y mujeres de Dios que estaban, hombres que estaban relacionados a buscar la verdad de Dios. El ser humano está buscando la verdad de Dios. ¿Cómo puedo yo relacionar a Dios con mi vida matrimonial, física, con mis hijos? La gente quiere respuestas. ¿Cómo puedo solucionar mis problemas? Y todo ello, hermanos, Dios nos lo quiere dar, nos quiere dirigir. Y por eso nos dejó este libro. Y estos hombres de Dios se juntaron para comprobar cómo Dios les daba dirección para que ustedes y yo tuviéramos en nuestras manos un libro para estudiar, que nos hablaba otra vez el plan, el propósito y la persona de Dios. Ellos utilizaban, hermanos, cánones. ¿Usted lo ha escuchado quizás? Y un canon, hermanos, o cané en el hebreo significa, griego era cané, medida o la regla. Utilizaban reglas. Bueno, tiene que caber en esto, es lo que tenemos que buscar para nosotros poderlo aceptar como un libro sagrado. En primer lugar, hermanos, y lo traigo aquí rápidamente, una de esas reglas, para que usted y yo tengamos la Biblia en nuestras manos, hermanos, que ahorita vale $1.25. En tiendas, usted ya sabe cuáles son, $1.25 vale este libro. Y este libro cambia la vida. Y ese no es el precio que tiene o que lo valora, pero Dios, en su misericordia, así lo ha querido. Es gratis a veces. Y la gente lo puede leer y estudiar, lamentablemente no lo hace. Quiero mencionarles a ustedes, hermanos y amigos, para que entiendan por qué es tan valioso este libro, tan valioso. Y dice, en primer lugar, una de las reglas para aceptar que cada uno de los libros, es decir, la carta a los Hechos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, de Lucas, y luego nos vamos a primera y segunda a los Corintios, Efesios, Filipenses, todas esas las leyeron, hermanos, y más. Y estos hombres dijeron, vamos a darnos a la tarea de leerlos y buscar en cada uno de ellos las siguientes reglas. Número 1, una de esas reglas era que haya sido mencionada en los escritos de los padres de las iglesias. ¿Quiénes eran los padres de las iglesias? Los discípulos de Cristo y los discípulos de los discípulos. ¿Me van siguiendo? Entonces, por ejemplo, Pablo fue un apóstol. Pedro fue un apóstol. Mateo fue un apóstol. Marcos no.
Pero Marcos era discípulo de Pedro. Entonces vamos a leer el Evangelio según San Marcos. Lucas no era un apóstol. Pero fue discípulo de un apóstol. ¿Y cómo era ese apóstol? ¿De quién era ese apóstol? Pablo. ¿Le van siguiendo, hermanos? Hechos igual, lo escribió Lucas. Y este libro, hermanos, cada uno de sus libros lo estudiaban y decía, primer punto, ¿fueron mencionados en los escritos de los padres? Sí. ¿Estaban mencionados los apóstoles? Sí. Había otros libros como las enseñanzas, que esos fueron escritos por los discípulos de los discípulos. Una carta a Clemente de Roma, la epístola de San Clemente, ese también lo leyeron. El pastor de Hermas, también lo leyeron. Aquí les estoy dando una lista, hermanos, de otros libros que leyeron, pero que no fueron considerados para estar en la Biblia. La epístola de Bernabé, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, que se cree que fue uno de los niños que estaba a los pies de Jesucristo cuando él lo agarró y dijo, el que no se hace como niño, no podrá ser mis discípulos. Es una leyenda, hermanos, ¿verdad? Pero todo eso pasó, hermanos, es historia de la Biblia. En segundo lugar, hermanos, decían que tuviera un uso para la iglesia, que este libro tuviera un uso para la iglesia, eso significa eclesiástico. Número 3, que tuviera autoridad apostólica o contacto con los apóstoles, lo que acabo de mencionar. Y también, hermanos, que reconocieran la divinidad de Cristo, la resurrección de Cristo y la salvación por Cristo. Esas fueron las reglas que siguieron. Entonces este libro, hermanos, fue formado por varios años. Mire, por ejemplo, en primer lugar, existió un concilio llamado Jamnia, y este concilio, hermanos, fue hecho por rabinos de la ciudad de Jamnia, en hebreo Yavne, después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y ellos decían, hermanos, que todos los libros del Antiguo Testamento, esto fue para formar el Antiguo Testamento, que eran 39 libros, dijeron, tienen que tener influencia hebrea. Unos años después, hermanos, se hizo el concilio de Alejandría en Egipto, en el año 231, y dijeron, ellos no incluyeron a los que estaban en griego, y sumaron 7 libros más. Entonces, si le preguntan, ¿por qué la Biblia católica tiene 7 libros más? Porque un concilio de Alejandría, algunos creen que fue antes, hermanos, pero este fue cuando se formó, históricamente hablando, en el año 231. ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando de casi 130 años. Y dijeron, también vamos a agregar los que no tienen influencia hebrea. Y así agregaron 7 libros más. El concilio de Hipona, hermanos, que fue en el norte de África, lo que ahorita es Argelia, a principios del siglo IV. Estamos hablando del año 300 después de Cristo, hermanos. Estamos hablando de muchos años. Es como si ahorita habláramos, en el 1910, ¿qué pasó ahí? El Titanic, 1914. Cuando volteamos hacia atrás, hermanos, ¿qué vemos? Ya llovió, ¿verdad? Ya nevó, ya todo lo que ha pasado, toda la tecnología que ha sucedido, hermanos. Imagínense en ese tiempo también. Estamos hablando de años. Ahí, hermanos, solo aceptaron 25. Solo 25. No agregaron Santiago, ni tampoco agregaron Apocalipsis. Pero en el tercer concilio de Cartago, que es el norte de África, lo que ahorita es Túnez, un país muy chiquito, en el año 397, hermanos, o sea, casi 70 años después se reunieron y dijeron, oigan, vamos a agregar también los 66 libros, vamos a agregar 2 más, Santiago y Apocalipsis. Pero hubo una duda. Dijeron, oye, en el otro concilio, ¿aceptaron los de Alejandría o los de Jamnia? O sea, los 39 o los 46. No, pues, sepa. Hicieron un cuarto concilio, y ahí fue, hermanos, en el año 419, que ya dijeron los 27 más los que se aceptaron en el concilio de Jamnia. 419 años después. ¿Sabe cuándo empezó Moisés a escribir la Biblia? Alrededor del año 1450 antes de Cristo. Estamos hablando de un periodo de casi 3000 años para la formación
total de la Biblia. Este libro que usted y yo ahora tenemos, tan valorado por muchos y menospreciado por otros, tuvo que pasar tantos años para que fuera aceptado. En el Cuarto Concilio de Toledo, en España, Isiodoro de Sevilla, en el año 633, aceptaron, ya dijeron, ya, nada, no hay vuelta atrás. Aquí están los 66 libros. Y en el Concilio de Trento, que fue un concilio católico, entre 1545 y 1563. Fíjense cuántos años les llevó, hermanos. Estamos hablando casi de 18 años, donde se da origen a muchas doctrinas y a la visión de los 7 libros apócrifos. Entonces, la Biblia que ustedes y yo tenemos se cerró en el año 633. Los católicos agregaron más hasta 1545, casi 900 años después. Aquí está la respuesta de por qué la diferencia de la Biblia. Entonces, la Biblia fue escrita por hombres. Sí, pero vean todos los hombres que estuvieron involucrados bajo la inspiración de Dios para llegar a la culminación de estos 66 libros. Quiero leer, hermanos, por favor, este pasaje. Con esto vamos a terminar. Síganme con mucho cuidado. Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. De Génesis a Apocalipsis, en estos 66 libros, que hago un paréntesis, no están escritos en orden cronológico. Pero en el Salmo 119, 160, para yo conocer la persona de Dios y conocer a Dios, necesito leer la palabra total, en su totalidad, estos 66 libros, porque eso fue lo que originalmente se acordó. Y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. A través de este libro, Dios nos hace ver nuestra necesidad de satisfacer nuestro espíritu, nuestra necesidad para recibir perdón por nuestros pecados. Dice justicia. ¿Quiénes de ustedes no quieren justicia en su vida? En su hogar, quizás en nuestra comunidad, en nuestra nación. Queremos justicia. Y Dios dice, yo a través de mi palabra traigo una justicia justa. Nos dice lo que sucederá en el futuro. Nos dice quiénes somos, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos. En el Salmo 119, quiero leer los versículos del 33 al 40. Sígame con su lista. Salmo 119, 33 al 40. Y te invito, cuando tengas oportunidad, lee todo el Salmo 119 y en cada versículo, tú te vas a dar cuenta que el salmista menciona o mandato, o estatuto, o dicho, o palabra, haciendo referencia a la palabra de Dios. En cada versículo. Y lo pone en todas las áreas de su vida y en todas las edades. Desde joven, niño y adulto. Todas ellas. El Salmo 119, 33 al 40. Fíjate lo que dice. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ese es tu deseo? ¿Quieres pedirle a Dios? Cuando vienes y abres la Biblia y dices, Señor, enséñame algo. Dime qué estoy yo quizás haciendo mal, o qué necesito cambiar, o qué hay para mí en el futuro. Enséñame. Ese era el deseo, para que hasta el fin de su vida Él lo cumpliera. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Es ese tu deseo? ¿Realmente conocer a Dios? ¿Quieres que Dios sea parte de tu vida? ¿Que te enseñe, que te dirija, que te conduzca por el camino que Él quiere para ti? No, Dios siempre nos va a dar lo mejor. Él tiene un plan
plan, un propósito, y todo se encuentra en la palabra de Dios. Hay gente que me dice, ya la leí y no la entendí, y le pregunto, ¿ya le pediste, como dice aquí, guíame, enséñame? Hermanos, Dios quiere abrir nuestra mente y nuestro corazón, quiere darnos una perspectiva diferente. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Fíjense, hermanos, le está diciendo el salmista, enséñame, dirígeme, cámbiame. Pero hay cosas en el mundo que todavía me llaman la atención. ¿Sí se fijó? Quítame de la avaricia, del dinero, del engaño. Avívame, dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El Salmo 119 que ahorita acabamos de leer, quiero brincar un poquito más al 103 y 104. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido. ¿Qué trae la Biblia, hermanos? Inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cómo está el mundo viviendo hoy, hermanos? En mentira. ¿Sabe por qué? Porque hemos aborrecido, en vez de la verdad, de la mentira, la verdad. ¿No dijo eso Cristo, hermanos? Hermanos y amigos, Dios quiere cambiar nuestras vidas. Quiere dirigirnos por caminos rectos, de justicia, de verdad. Nos van a llegar cosas, sí, y el salmista lo dice, hay cosas que me van a llamar la atención, que voy a tener problemas, cosas que han llegado a mi vida, que he tenido, pero Dios quiere dirigirte. Y hermanos, en este pasaje Dios nos dice que necesitamos arrepentirnos. El pecado nos destruye. Ha destruido nuestra familia quizás, el engaño, la mentira, todo lo que podamos mencionar. Y hoy Dios nos da la oportunidad de reconocer nuestro pecado. Y como dice el salmista, enséñame, dirígeme, vivifícame. Si tú hoy vienes y le dices a Dios, enséñame qué he estado haciendo mal, me arrepiento, yo sé que he, y disculpe la expresión, metido las 4 y muchas veces, que he sido quizás cabezón, ignorante, o he sido rebelde, perdóname. Si tú reconoces hoy esto y le pides perdón a Dios y le dices, vengo a ti y creo que tu palabra, tú enviaste a Jesucristo y murió por mis pecados y me ha dado vida eterna. Reconoces, yo soy pecador y necesito un Salvador y el perdón de Dios. Y quieres que te dé vida nueva. Como dice 1 Corintios 2, versículo 10. Y tú le crees a Dios y le pides perdón, Él te va a hacer tu hijo, su hijo. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entrégale tu vida a Cristo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahorita mismo Dios trabaja en nuestra mente y nuestro corazón para hacernos saber que necesitamos el perdón y la justicia de Dios. Cuando nosotros decidimos estudiar y conocer a Dios a través de la Biblia y le creemos y comenzamos a vivir según sus enseñanzas, Dios nos va a dar la capacidad de disfrutar la vida perdonados, llenos de gozo, de perdón y de ánimo. Sí, van a venir problemas, es verdad, Cristo lo dijo. Pero dijo, si tú me buscas primero a mí, yo me encargo de tu vida. Busquemos hoy pedirle a Dios perdón. La pregunta es, ¿lo harás tú? Hermanos y amigos, reconozcamos que hemos pecado, que necesitamos el perdón de Dios y que solo Cristo nos puede salvar. Entonces tú tendrás vida eterna. Si no lo haces, lo lamento, pero dijo Cristo,
que has amado más las tinieblas que la luz. Pero si vienes a Cristo, vienes a la luz y le dices, confieso mi pecado, me arrepiento y quiero perdón y tu vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.